es: yo voy a orar. Y quien lo dijo fue Jesús. Y estamos allí en Marcos 14, que es el capítulo más extenso de Marcos. Trae 72 versículos, el más extenso. Y voy a estar como apoyo bíblico en la versión Dios habla hoy. Y veíamos ayer que ahí como dice el versículo 32, luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. ¿Se acuerdan que él había salido de la cena? Había estado con los discípulos, con Pedro. Pedro le había dicho que no lo iban a negar. El Señor le dijo: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y él dijo: no, hasta la muerte. Y los discípulos también le dijeron: sí, nosotros nunca te vamos a negar. Y dijo: lo van a hacer. Y está profetizado, y les había citado a Zacarías. Y le estaba enseñando a Pedro y a los demás que uno no toma decisiones por emoción, por arrebato. Y Pedro le dijo: no, sí, yo te voy a seguir, yo voy a estar contigo, yo no te voy a abandonar, contigo hasta la muerte, para las que sea. Esa es la decisión que tomé, acompañarte siempre contigo. Y mire, no llegó ni el amanecer y todo lo contrario. Porque uno no toma decisiones así, a la carrera, por emoción, y fuera de eso se mantienen ellas por orgullo, como le pasó a Pedro, porque le decía: te repito, Señor, te repito que nunca te voy a dejar, voy a estar contigo. Y veíamos que en la palabra decía eso, que se lo repitió varias veces al Señor. Y no basta porque diga: se lo repito, que sí, que mire, sigue siendo una decisión por emoción. Entonces mire lo que él hace, y vamos despacito. Él lo llevó aparte para que se concentraran a los 12. Ya Judas no estaba con ellos, porque él lo había mandado a Judas: vete a hacer lo que tienes que hacer. O sea, ya me vendió, vaya a hacer. Ya Jesús, nos dicho, le dijo: bueno, vaya a ver, hágalo. Y fuera de eso, como les había dicho que iba para Getsemaní, le dijo a Judas: la tiene de papaya, ya sabe dónde voy a estar, donde siempre me reúno con ustedes allá en el Olivar, ahí cerquita, en Getsemaní. Ahí voy a estar, para que le quede el trabajo fácil, mejor dicho, a Judas, porque ya había llegado la hora. Él sabía que en esa semana de Pascua, en eso, era la fecha indicada por el Padre para realizar la obra redentora. Todo eso ya lo sabía Jesús. Pero quería enseñarles a partir de la decisión que había tomado Pedro, de hablar a la ligera y de decir que sí, que lo iba a acompañar. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, a todos a los 11, siéntense ahí en Getsemaní. Entonces les dijo: calmados, siéntense porque les voy a enseñar. Y les dice: mientras yo voy a orar, y esta vez les va a enseñar es con el ejemplo. Y de ahí salió el título de la prédica: mientras yo voy a orar. Porque Jesús ya sabía que tenía que tomar la decisión de ir al Calvario, de ir a la cruz, de ser flagelado, de ser apuntillado, de ser maltratado, de morir por toda la humanidad, por todos los pecados, de dejar que la ira de Dios se derramara sobre él, de ser sepultado. Él ya sabía todo. Entonces dijo: voy a orar. Entonces lo primero que les enseña es: mire, cuando usted va a tomar una decisión, y le estaba enseñando sobre todo a Pedro, pero a los que estaban también, porque dijeron que al igual que Pedro lo acompañarían hasta el final, les dice: primera cosa, cuando usted va a tomar una decisión, eso es lo que hay que hacer. Yo voy a orar. Entonces les estaba enseñando, pero no como Pedro. Pedro llegó y: yo te acompañaré, yo contigo hasta donde. No, no, usted primero ora, se va a su lugar secreto y consulta con Dios y habla con Dios. Y después de hablar con Dios, sí toma decisiones. Y entonces les enseña: lo primero que hay que hacer es ir a orar. Y él tenía que tomar una decisión de vida o de muerte para él. Él sabía lo que ya le tocaba. Y entonces dice: yo voy a orar. Y mire, y se llevó a Pedro. Mire el orden. La Biblia no pone órdenes porque sí. La Biblia refleja un Dios de orden. Y se llevó primero a Pedro. Mire, dice: se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, a los 3.
Santiago, también llamado Jacobo. Jacobo y Juan eran hermanos. Y Pedro. Y siempre a estos tres se los llevaba para sus cosas más íntimas. A Pedro, a Santiago y Juan. Era la tercera vez que él los sacaba del grupo de los discípulos y se lo llevaba con él. Al resto lo dejaba. Y se llevó otra vez a los mismos tres de siempre. Era la tercera vez, tercera vez. El hecho de que sea la tercera también tiene un significado profundo, que se llevaba a las mismas tres personas, a Pedro, Santiago y Juan. Y esos tres iban a tener un protagonismo en la Biblia impresionante. Pedro, Santiago y Juan. Y entonces a Pedrito, que era de los mayores, o el mayor, y le digo, ven, para que aprendieran cómo se toman decisiones. Pero hay algo impresionante. Esta era la tercera vez que lo llevaba. Si usted recuerda las otras dos veces que se llevó justo a Pedro, a Santiago y a Juan, a esas mismas tres personas, fue cuando la una, cuando la resurrección de la hija de Jairo, ¿se acuerda? Jairo tenía una hija y le dije, él fue a buscar al maestro y resulta que una mujer que llevaba muchos años con flujo de sangre lo detuvo, tocó el manto y después llegaron unos sirvientes de Jairo y le dijeron, ya no moleste más al maestro, su hija se murió. Y Jesús le dijo, Jairo, 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 espere tantito, no deje de creer, ya vamos a ir para su casa, no deje de creer. Esa fue una. La otra fue con estos tres y se llevó a quien a la casa de Jairo, a Pedro, a Santiago y a Juan. La otra fue cuando la enramada, que le dijo, a ver, Pedro, Santiago y Juan, caminen, acompáñenme allá arribita al monte. Que estaba haciendo un solazo ni el macho. Y entonces vino la gloria de Dios y se manifestó Moisés y Elías. Y se pusieron Moisés y Elías a hablar con Jesús. Y dice que Pedro, Santiago y Juan se dieron cuenta. Y Pedro le dijo, maestro, ¿quieres que les hagamos una enramada? Pues porque estaba mucho sol para cada uno de ustedes. Para ti, para Moisés y para Elías. De hecho, identificaron a Moisés y Elías. Le dijo Jesús, no es necesario que ninguno de ustedes tres hagan eso. Ahí estaban otra vez esos mismos tres. Y la tercera vez es esta de hoy. Entonces, esos han estado en los momentos de gloria cuando Moisés y Elías del Señor Jesús han estado en momentos de resurrección cuando la hija de Jairo. Y ahora van a pasar por los momentos de aflicción, de agonía del Señor. Y entonces él les habló, sí, claro, en este mundo pasaréis aflicción, eso dijo él, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Ese es el momento de agonía. Y él lo está pasando. Él siempre puso como ejemplo primero. Yo el primero. Estoy en momentos de aflicción, de agonía, pero tranquilos. Voy a resucitar como resucitó la hija de Jairo. Segunda cosa, y voy a tener mi momento de gloria porque volveré al Padre, volveré al cielo, así como ustedes me vieron como Moisés y Elías. Tenían los tres elementos fundamentales, estos mismos tres. Y les dijo, ahora los voy a hacer con hechos. Y lo primero que voy a hacer es orar. Y oro porque la tengo clara. Oro porque sé que voy a pasar momentos de aflicción. Pero sí he vencido el mundo. Jesús, voy a resucitar como ustedes lo pudieron apreciar con la hija de Jairo. Y voy a tener la gloria del Padre. Como me vieron con Moisés y Elías. Y él arranca y se lo lleva a estos tres. Y entonces dice que comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Claro, él sabía, porque estaba en momento de aflicción, de agonía, y dijo, yo sé por lo que tengo que pasar. Eso yo lo sé. Y estoy afligido y estoy angustiado. Y entonces les dijo, mire, y les dice a ellos tres nada más, siento en mi alma una tristeza de muerte. Acuérdense que mi alma son los pensamientos
las emociones y la voluntad. Eso compone el alma, lo que uno, el intelecto, mejor dicho, el cerebro, los sentimientos y lo que uno hace, la voluntad. Y él dice, siento en mi alma, o sea, en mis pensamientos, en mis emociones y en mi cuerpo, una tristeza de muerte. Y muchos pensamos que es por lo que le iba a pasar a él. Aparte de eso, que evidentemente él también estaba afligido, tenía agonía, era porque él siendo santo, claro, toda su alma estaba entristecida, porque él era el que no pecó. O sea, yo no pequé, pero voy a llevar los pecados de toda la humanidad. O sea, mi mente, mi cuerpo y mi alma se van a inundar de cosas horribles, cosas que a mí nunca me han pasado en la vida. Yo nunca he tenido ni un pensamiento malo, ni morboso, ni dañino, ni de hacer el mal. Ahora me toca cargar con los de todos. Mi mente se va a llenar de todo eso, de pensamientos y de cosas malas, y también mi cuerpo, porque maldito el que es colgado en un madero, decía la palabra. Y su cuerpo también iba a llevar lo que nunca había tenido en su cuerpo ni su mente. Allá todo el veneno del pecado iba a caer sobre él. Y todas esas emociones encontradas. Y dice eso, siento en mi mente, en mi cuerpo, en mis emociones y en mi cerebro una tristeza tenaz. Yo nunca he hecho nada de eso, pero lo voy a llevar. O sea, el pecado de todo el mundo va a caer sobre mí y la ira del Padre va a caer sobre mí. Al que no pecó, al que no cometió ningún solo pecado, Dios lo hizo pecador para hacernos justicia, justicia de Dios. Eso dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice eso. Allá en Corintios. Él no cometió y estaba triste. Dice, Señor, pero lo voy a llevar. Y me aflige el pecado de la humanidad. Y me aflige pues los que están aquí, que todo esto sirva para cambiar su forma de pensar y su forma también de sentir y de cómo tratar su cuerpo. Esas tres cosas. Ojalá todo esto sirva para cambiar la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar. Y les dijo, quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. O sea, velad y orad, estén pilas, quédense aquí. Él se iba a adelantar unos pasitos para orar, pero estén despiertos. El despierto no era solamente un despierto de no tener sueño, sino despierto con todas estas cosas. Miren cómo es que se toman decisiones a pesar de que uno esté pasando por esos momentos de tristeza o de angustia, bien sea porque lo siente uno, bien sea porque siente los de su alrededor, de familiares o de personas queridas. A él le pasaba todo eso, todos sus discípulos, más él, todo junto. Y les decía despiertos, y a ti también te dice, y a mí, despierto. Estemos, mamá, pasando momentos tenaces, bien horribles, con nuestros familiares más cercanos o todos juntos. Pero primero hay que orar, ir al Señor. Entonces enseguida Jesús se fue un poco más adelante, un poquito más adelante al lugar secreto. Y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Eso se llama arrodillarse, no como nosotros lo hacemos. Realmente arrodillarse es poner pues evidentemente las rodillas en el suelo, pero hasta que su frente, usted pone sus brazos, hasta que su frente toca el suelo. Eso es una señal de reverencia al Señor. Es una señal con mi cuerpo en la que yo le estoy diciendo a Él o expresándole a Él de una manera física, Señor, voy a hacer tu voluntad. O sea, vengo aquí a orar primero y a consultarte. Pero cuando yo me arrodillo y coloco mi frente sobre el piso, desde una vez ya le estoy diciendo lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Voy a hacer tu voluntad. Así yo no esté de acuerdo.
Por eso coloco mi frente en el piso primero antes de hablar contigo, en señal de sumisión y obediencia. Lo voy a hacer, así yo no esté de acuerdo, así no lo entienda, así no me parezca. Como vengo a tomar una decisión y a orar contigo, lo primero que voy a hacer es arrodillarme poniendo mi frente en el piso. ¿Para qué? Para que mi cabeza, que es la que toma las decisiones, se sujete. Por eso va hasta el piso. En señal de total rendición, Señor, lo voy a hacer. Voy a hacer lo que tú me dices. Lo que me vas a decir ahorita en la oración, lo voy a hacer. Y por eso les digo, estén despiertos. Estos alcanzaron a ver, o si no, no hubiera estado escrito. Hasta tocar el suelo con la frente. Esto es mucha enseñanza tan poderosa. O sea que hay una parte hablada, yo voy a orar. Hay una parte física, de rodillas, diciéndole que sí va a hacer su voluntad. Y va a empezar la parte espiritual. ¿Cuál? Ahí empieza. Y pidió a Dios, mira, ahí empieza la parte espiritual. Él le va a pedir, Señor, vengo a pedirte que de ser posible no le llegara ese momento. No el momento de la aflicción y del calvario, no es eso lo que le estaba pidiendo. Él estaba diciendo, Señor, voy a tener que cargar con los pecados de toda la humanidad encima mío, dentro de mí, de toda la humanidad, de todo tipo. Pecados del cuerpo, pecados de las emociones y pecados del pensamiento, de la lógica que tiene el individuo. Voy a cargar con todos los pecados de la humanidad. Y yo nunca he pecado. Y de ser posible no quisiera tener que asumir en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, en mi ser, todos los pecados de la humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado me separa al hombre de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado hace que uno pierda así sea uno hijo de Dios, hace que pierda la comunión con el Padre. Y él lo que le está diciendo es, Señor, yo voy a cargar con todo eso, por lo cual no voy a tener comunión contigo. Me voy a apartar de ti, no por causa mía, sino por causa de los demás. Por todos los pecados me voy a apartar de ti 3 días. 3 días en que no vamos a poder hablar, en que no voy a poder hacer esto, en que no voy a poder escoger mi lugar secreto para orar, para tener intimidad contigo. Yo sé que apenas entre todo ese pecado de la humanidad en mí, en mi alma, el pecado me va a separar de ti. Y no porque yo lo haya hecho, no porque yo fui el que pecara, pero sí porque el pecado separa la comunión con Dios. Y eso va a ocurrir durante 3 días. De ser posible, no me separes de ti estos 3 días. Pero Dios es Dios y su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y el pecado siempre nos separará de Dios. Por eso es que Dios no le contestó ninguna de las 3 veces. Porque el pecado siempre separará al hombre de Dios. Y ahí estaba eso durante 3 días separándole. Por eso él no contestó ninguna de las 3. Porque no le iba a decir, bueno, mijito, con usted voy a hacer una excepción. No. Él iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Entonces, claro, en ese momento siente un montón de cosas, suda gotas de sangre. Y entonces por eso le dijo, de ser posible, haz una excepción, de ser posible. El padre no contestó, o sea, no le indicar, no, mijito, no es posible. Siempre el pecado va a separar a mis hijos de mí, incluyéndote a ti, porque tú vas a cargar de todo el mundo. Va a estar en tu cuerpo, en tu mente, tus emociones, en todo. Por eso cuando el Señor dijo, ahí siento en mi alma, en esas 3 cosas, una tristeza de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces le dijo, eso de ser posible que no llegara el momento. Y en su oración le decía, verso 36, Abba Padre. A que este no fue un invento de Pablo, allá en Romanos ni en Gálatas, menciona esta misma frase, en arameo, que significa Abba Padre, que significa papito Dios. Papito, era un término que utilizaban los niños en la época para decirle papito a su papá biológico, decían Abba.
Y el Señor en su oración dijo, Abba, Pito. Y le dijo, para ti todo es posible, todo es posible. Líbrame de este trago amargo. Y ahora uno ya entiende, porque otros dirán, ay, sí, que el Señor también tomaba trago y era amargo. No, no, hombre, es que esto es muy amargo. No ha cometido pecado, sabe que lo separa del Padre durante 3 días, que no va a poder orar cuando él quiera, estar en la presencia de Dios, y eso a él lo molesta. Líbrame de eso, Señor. No quiero estar separado de ti ni un día. Yo sé la decisión que hay que tomar, pero te pido eso. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso ya se lo había mencionado con su cuerpo al arrodillarse. Ahora se lo dice con su boca y con su mente. Le faltaba eso. Ya en el cuerpo lo había expresado poniéndose de rodillas y la frente al piso. Ahora se lo dice con su boca y con su mente, y se llena del Espíritu. Le dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. No es lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Él se lo había dado a entender desde el momento en que se arrodilló. Señor, voy a hacer tu voluntad. Así yo lo que te pida, porque él le pidió otra cosa. Él le dijo, déjame pasar este pedazo. No quiero dejar de perder la comunión contigo. Y el padre cayó. Pues no podía ser contrario, papito Dios, a su propia palabra. Y así nos enseña. Vean cómo se toman decisiones. Así fue como Jesús la tomó. Qué enseñanza de tomar decisiones tan impresionante. Y les estaba enseñando a Pedro, a Santiago y a Juan. Les decía, así es como de tomar. Empezando por Pedro. Mire, Pedrito, eso que usted hizo ayer no se hace así a la topa tolona. Uno no va hablando ahí, sí, yo te acompaño y yo voy a hacer y tal, y tal. No, no, no. Uno hace esto. Él nos enseñó cómo se dice, no, uno se va al lugar secreto, ora, se inclina, pone su cuerpo a disposición de Dios y le está dando a entender, voy a hacer tu voluntad, Señor, así no esté de acuerdo. Y aquí le pedía otra cosa y el Señor ni le contestó, no, 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 no. Y se sujeta a Dios, se somete a él y dice, Señor, voy a hacer lo que tú me pides, porque no es mi voluntad, sino la tuya. Así es como se toman decisiones. Así es como se le consulta a Dios. Así recibe uno la instrucción de él y después va y la ejecuta. Así la cabeza de uno no lo entienda. Así no le responda a Dios lo que uno quería que le respondiera. Aquí ni le respondió a Jesús, ni siquiera murmuró algo, papito Dios, nada, como dándole a entender, mi hijo, hay que hacerle, ¿no? Sí me es posible, pero no puedo hacer, no voy a ser contrario a mi palabra. Y no es que papito Dios sea malo, sino que es que el pecado se para y él iba a llevar el pecado a toda la humanidad. Y mientras estuviera con ese pecado durante esos 3 días, pues no podía estar en comunión con Dios. Nunca uno que esté en pecado va a tener comunión con Dios, no la va a tener. Por lo tanto, no va a tener su consejo ni su dirección. Uy, impresionante, Señor. Luego volvió donde ellos estaban y los encontró dormidos. Despuésito de estos que habían escuchado eso, los encontró dormidos. Y mire, vuelve y le dice a quién, a Pedro, porque Pedro era el que había tomado la decisión ahí en la cena, es arrebatada, emocional. Entonces le dice a Pedro, que también lo llamaban, ¿qué? Simón. Uno es un nombre en hebreo y el otro es en griego, pero es lo mismo. Pedro, piedra, significa. A ver, Simón, o sea, Pedrito, ¿estás durmiendo? Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. O sea, para tomar decisiones y todo eso, sí, venga, arrebatado, pero para esto que es verdaderamente importante, no pudiste estar de despierto, ni los otros dos. Y seguramente le dijeron, pero señor, hemos tenido un día cansado desde la mañana, nos tocó ir a buscar la comida, el cordero, llevarlo allá, que lo mataran, traer la carne, asarlo, preparar los panes sin levadura. A ver, estamos cansados, ya nos sentimos débiles y uno llega por la noche y ya está débil. A ver, señor, y pues claro, la debilidad nos venció y nos dormimos.
Y como que el Señor diciéndole, mire, pues que estos son los momentos en que más despiertos hay que estar. Les había dicho eso, ¿no? Si usted ve el verso a la izquierda, al 34, les dijo, quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Velad y orad, dice otras versiones. Claro que Pedro entendió eso. Pedro finalmente, no esa noche, pero después sí lo entendió muchísimo. Después, allá del día del Pentecostés, Pedro entendió esto de velar y orar. Tanto lo entendió que cuando usted busca la primera carta de Pedro, si quiere, tome la nota. Allá en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, él dice, él aprendió eso y le decía a la gente y le recomendó, mire las situaciones y tal. Por lo tanto, velar y orar, dice, aprendió, ¿no, Pedrito? Lo de velar y orar, de permanecer despiertos en la jugada. Él mismo le recomienda a otros, velad y orad. Dice, no, Pedrito, entonces sí aprendiste. Primera de Pedro 4:7. Sí entendió. Entonces les dice otra vez el Señor, manténgase despiertos y oren. O sea, velen. Velar es mantenerse despierto, no dormirse. Y oren para que no caigan en tentación, para que el diablo no venga y les dé 3 vueltas. Y eso les está enseñando, mire, hay que velar y orar, hay que estar despiertos en la jugada y orar para que el diablo que es el que anda como león rugiente no venga y me dé 3 vueltas cuando yo estoy consultando a Dios para tomar decisiones y me pueda más la tentación del diablo que lo que quiere Dios. Más bien pilas, despiertos. Y le dice, ustedes tienen buena voluntad. O sea, le estaba recordando a Pedro. Sí, su actitud era buena. Ay, sí, va a estar conmigo, yo contigo hasta la muerte. Sí, es buena su actitud, pero son débiles. Están débiles en la fe, porque el diablo viene y les da 3 vueltas en eso. Y no se trata simplemente de tener las ganas, sino de no ser débil. Y las fuerzas se las voy a dar soy yo a través del Espíritu Santo. De esto que estoy haciendo, que lo primero que uno hace siempre es consultarle a Dios, ir en oración, rendirse delante de Él, primero en su cuerpo, porque finalmente el cuerpo es el que va a actuar. La mente va a tomar la decisión y les enseña del lado izquierdo cómo se hace, decía el Señor, pero son débiles. Velen y oren, estén despiertos. Y se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras que ya vi. Padre, si te es posible de mí, pasa esto. Y ya sabemos la razón. Y cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos y les ha dicho, mano, estén en la jugada. Y así nos pasa. Uno como que vuelve y se adormece y vuelve y se adormece. Bueno, nada pasa. Y Dios ya nos dio instrucciones y no le hemos tomado en cuenta. Él ya nos dijo qué había que hacer y uno, no le hace. Así le pasa a nosotros. Nos quedamos dormidos. Como que debe ser que Dios no quiere. No. Es que yo quiero que Él me dé gusto y Él me está diciendo que no es así. Él ya nos dijo cómo era y uno, como que se hace el dormido. No, venga, los encontré otra vez dormidos. Porque sus ojos se les cerraban de sueño. No puedo. Y no sabían qué contestarle, ya era la tercera vez que les decía, despiertos, pilas en la jugada. Y volvió por tercera vez, él siguió orando. Y volvió y repetía las mismas cosas al Padre y volvió la tercera vez y les dijo, ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Pues sigan ahí ya durmiendo y descansando. Pero no era una orden, está claro que no hay manera. O sea, nos estamos durmiendo en nuestros laureles, no estamos durmiendo en lo que tenemos. Ya nos conformamos a esto. Y no es así. Entonces él les dice, bueno, ya basta. Ya basta de dormir, ya basta de estar eso, ya no más. Y les está enseñando. Miren, por ejemplo, en mi caso, estoy pasando por una aflicción, por una agonía, por una angustia tremenda. Ya fui, oré, doblé rodilla, me sometí al Padre y ahora voy a cumplir la voluntad del Padre, porque no me dijo que iba a pasar de este trago. No me contestó nada, quiere decir que hay que hacerlo.
Entonces ya basta porque ya llegó la hora, ya llegó la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Es decir, ya viene por ahí Judas con los soldados allá de los fariseos, con los que Judas iba a entregar a la gente que era ya de la comunidad del Sanedrín, y ellos tenían sus propios soldados. Él sabía que ya venían a arrestar, ya iban ahí por el monte arriba. Dijo, ya llegó la hora, ya no más muchachos, ya no hay más tiempo, mejor dicho. Ya durmieron, ya descansaron, en lugar de estar acompañándolo en oración. Ya listo, ya la decisión está tomada. O sea, él alcanzó a escuchar que venían ya por él. Él perfectamente podía haber huido y decir, vámonos de aquí porque me van a arrestar. Y mire por todo lo que voy a pasar, ya sé por todo lo que voy a pasar. ¿Huyamos? No. Él les dijo, ya basta, o sea, basta de dormir y de descansar. Mi hora ya llegó, o sea, ya me van a arrestar y yo estoy aquí listo para que me arresten, listo para que empiece a ejecutarse la obra redentora. Voy a ser entregado en manos de los pecadores, a llevar el pecado de toda la humanidad. A eso voy, a ser entregado, a pasar todo lo que le dije a Dios, a no estar en comunión con Él 3 días. Voy a dejar de estar con mi papá en comunión 3 días por causa del pecado y de los pecadores. Y Él les dice, mire ese tan bonito, otra vez utiliza esos términos, levántense. Y te lo habla a ti y a mí, levántense. Y les dijo a ellos, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Ese vámonos no es vámonos de aquí a escaparnos, sino vámonos a su encuentro. Vámonos a encontrarnos con el que me va a traicionar. Hasta ese instante, cuando lo ven llegar allá con los otros, es que ellos sabían quién fue el que lo traicionó. Antes no lo habían sabido. Y fuera de eso les dijo, bueno, venga, levantemos y síganme, vamos. Ha llegado la hora. Ya se acerca, ya está ahí cerquita. Vamos a su encuentro. Él no le huyó al problema y les enseñó cómo es que se toman decisiones sabias, tanto física, mental, emocional y espiritualmente. Y otra vez les enseñaba a esos tres en especial que hay momentos en la vida que uno pasa por agonías, pero que la vida eterna existe y la resurrección existe, y que en la gloria de Dios nos vamos a ver con Moisés, Elías, Anita, Angélica y todos los demás. Y otra vez se lo ratificaba sobre todo a esos tres, porque esos tres iban a fundar la iglesia, empezando por Pedro. Y es como le hubiera dicho, Pedrito, ¿aprendiste cómo es que toman decisiones? Pues la verdad es que Pedrito, la mayoría se durmió. Y Él espera que tú y yo estemos despiertos. Y si estamos despiertos, le vamos a decir que sí, Señor, que muchísimas gracias, porque esto es un acto de adoración. Te adoramos, Papito Dios, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, y te decimos que te adoramos muchísimo, con un fuerte amén, amén, Amén. y amén. Amén.